Bueno, y un poco me pasa que todos los días, me parece que va a ser el último video. Y por algún motivo no es el último video. ¿Ah? Bueno, decirles un poco que esta charla, que es como que yo los invito a estar acá, en este rincón de mi casa, los invito a entrar a este rincón de mi casa un rato, ¿no? Mi casa tal como está, y donde yo me siento y hago lo que haría si acá hubiese un grupo de 2, 3, 4, 6, 8 personas escuchándome, y a las cuales hoy tengo ganas de compartir estos testimonios, estas reflexiones y estas comprensiones. Las tres cosas significan tres planos diferentes. Los testimonios, las reflexiones y las comprensiones implican tres planos diferentes que de alguna forma se integran en el proceso, según lo que yo voy viendo, ¿no? Sin duda que hay más elementos en el proceso, pero yo de alguna forma estoy sintiendo esos como, en este momento, como tres instantes bien importantes. El testimonio, donde de alguna forma comparto elementos desde la propia intimidad, de lo que he vivido, de lo que estoy viviendo, y en ese testimonio intentando ver un poco más allá de lo anecdótico. Porque si el testimonio se queda en lo anecdótico, en la historieta lineal de lo anecdótico, no aporta mucho, ¿no? Si el testimonio nos permite llegar al darse cuenta, ¿no? O a la comprensión, ¿tá? Es una cosa. La reflexión, bueno, la reflexión de alguna forma es una instancia donde voy logrando el discernimiento sobre el tipo de lógica que estoy usando, ¿tá? En la reflexión puedo lograr ese discernimiento sobre el tipo de lógica desde la cual estoy observando la realidad. Y por otro lado, las comprensiones que de alguna forma dan cuenta de qué, del darse cuenta. Dan cuenta del darse cuenta. O sea, la comprensión. Bueno, esta charla de entre casa tiene esta forma, ¿no? Donde yo me puedo imaginar que estamos todos acá, tomando mate, conversando, a alguien le pica acá, se rasca, a alguien necesita acomodar un almohadón, se acomoda, ¿no? A alguien necesita quizás levantarse a cerrar la ventana porque tiene frío, lo hace. Alguien necesita levantarse a encender la luz, va y lo hace. La idea de esto es esto, nada más. Es en la medida en que en que yo pueda quitarle todo escenario artificial. Me pregunto si en esto que intenta ser espontáneo y natural, no hay también un cierto toque de artificialidad, o no se está produciendo una cierta artificialidad, en tanto que en realidad ustedes no están acá, están ahí del otro lado. Y si no está siendo un poco de artificial el hecho de que yo los esté imaginando acá y que los haya invitado para compartir esto, donde de alguna forma no me pueden hacer preguntas directas porque no están, no me pueden bombardear de preguntas por Messenger porque hay gente que me está bombardeando de preguntas por Messenger y bueno, yo no puedo dar respuestas en forma individual
a todos los que me piden esas preguntas. Los que me piden respuestas, ¿no? Y, porque quizás empezarse a hacer vuestras propias preguntas a partir de algo que les haya resonado. Lo que yo estoy planteando es compartiendo mi camino, no tiene por qué ser el de nadie, no tiene por qué ser el de alguien más. Lo importante es que haya algún instante de lo que yo comparto que en algún lugar les resuene agradable o desagradablemente. La resonancia no siempre es agradable, ¿no? Algo les resuene agradable o desagradablemente, ¿no? Por aquello que pudimos ver sobre la atracción y el rechazo, ¿no? Y esto que los budistas dicen, ¿no? Como poder ir viendo lo que nos atrae, lo que nos resulta atractivo y lo que nos resulta rechazable, ¿no? Y cómo poder ver que en los dos lados hay elementos para nuestro proceso. Uno aparece como recurso, el otro aparece como oportunidad. Uno aparece como recurso y el otro aparece como oportunidad. Entonces poder ver eso, ¿no? Que lo que nos atrae generalmente tiene un recurso que nosotros podemos tomar. Lo que nos atrae no es para que nosotros tomemos eso y lo conviertamos en nuestro cómodo sofá, nuestra zona de confort, sino que lo que nos atrae nos toca y nos recuerda algún recurso que tenemos que lo podemos utilizar para intentar sondear en eso que rechazamos, ¿no? Y tomando lo rechazado como oportunidad. Lo que nos atrae, poder ver el recurso que hay en lo que nos atrae y la oportunidad que hay en lo que rechazamos. Entonces la historia del me gusta, no me gusta, se fue. En lo que me gusta hay un recurso, pero ese recurso no es para consumir, es para aprovechar. Ese recurso que hay en lo que me gusta no es para consumir, es para aprovechar. ¿Para aprovechar dónde? Para aprovechar tomando lo que no me gusta, lo que rechazo, como oportunidad, como insumo. Entonces ahí tiene sentido. Lo agradable que me trae un recurso, lo desagradable, lo que no me gusta, que tiene una oportunidad. Y entonces, ¿cómo es que traigo esto? Y opero así. Acá traigo la oportunidad de lo que me gusta. Acá traigo el recurso de lo que me gusta. Traigo entonces acá y pongo acá lo que no me gusta y traigo el recurso de lo que me gusta para tomar como insumo y aprovechar esto. Una cosa que me pasó hace un tiempito que fue bien significativa, y en esto yo siempre planteando la maravilla de la interpelación que se da de adulto a adulto, ¿no? Y cómo se nos ha planteado que la interpelación, y hemos aprendido que la interpelación es una amenaza, y en realidad es una amenaza a nuestra identidad. Porque en la interpelación la que está amenazada es nuestra identidad. Y todo aquello en lo que tenemos puesta nuestra identidad. En determinado momento, hace un tiempito, hace como casi un año, hice una interpelación intentando que la interpelación fuera aporte, porque toda interpelación es un aporte. Y la persona se ofendió muchísimo. Y empezaron en vez de ver y de comprender la interpelación que yo estaba haciendo, me empezaron a atacar. Me empezaron a atacar porque su identidad estaba puesta en eso, ¿no? Entonces la persona me dice, no vamos a permitir, yo y mi compañero no vamos a permitir que un video que fue hecho con una enorme dedicación
para que estuviera claro, prolijo, y esto y lo otro, y patatín y patatán. Que alguien venga a destruirlo. Todo es destruible, menos la nada misma. La nada misma y la esencia que de alguna forma, la esencia intangible que deriva de la nada, la esencia intangible que deriva de la nada, eso es indestructible. Lo demás, todo es destructible. Mi cuerpo es destructible, mis pensamientos pueden disgregarse de un momento a otro. Entonces, sin duda, había mucho puesto en ese video, donde era un video elaborado de manera profesional, con buena cámara, con buena iluminación, con esto, con lo otro, cosa que me parece fantástico. Yo no estoy haciendo una comparación sobre lo que yo hago de forma tan artesanal acá en el rincón de mi casa, que viene la perra, que viene el gato, que me rasco, que me viene tos, que no sé qué, que no sé cuánto, que se abre la ventana, que... ¿no? Esto así, que ya les digo, es invitarlos a estar en mi casa, ¿no? Imaginariamente es invitarlos a estar en mi casa y a compartir esto que tengo para contar. Yo no estoy comparando esto. Esto calza en mí, con mi manera de ser. Perfectamente que haya otro formato que le calce a otra persona y está bárbaro. Lo que pasa es que yo no atacaba nada de eso. Yo hacía una interpelación de la maravilla que yo siento que la interpelación, la maravilla que la interpelación nos permite. Le reitero, porque aquello que decía Wittgenstein, el pensamiento crea realidades sin referentes en lo real. Ese es uno de los planteos de Wittgenstein. Un planteo que toma Carlos Cullen, y Carlos Cullen dice, sí, el pensamiento crea realidades sin referentes en lo real. Creamos un montón de fantasía y de ilusión que no tiene nombre. Somos enormes creadores de fantasía y de ilusión todo el tiempo. Como dicen los jóvenes, somos unos grandes creadores de paja, de cosa que no, ¿no? Paja en todo el sentido de la palabra, ¿no? De cosa que de verdad no da fruto, ¿no? No tiene fruto. En todo el sentido, ¿no? ¿No? Porque la harina sale de lo sustancioso del fruto. Y lo que queda es paja. En todos los sentidos que lo podamos entender, es válido. Somos unos grandes creadores de paja. Bueno, la paja también se usa en los establos para que los animales se echen. Quiere decir que de una forma o de otra, todo termina siendo aprovechable y todo de alguna forma termina siendo necesario, ¿no? Bueno, entonces yo me di cuenta que había tocado eso, que vos no te das cuenta cómo. Hiciste un movimiento y no se sabe cómo, tocaste una llaga. Hiciste un movimiento y tocaste una llaga. Quisiste hacer un movimiento, quizás un movimiento que no estaba del todo iluminado. ¿Quién está del todo iluminado en este mundo? Quisiste hacer un movimiento de alguna manera, ¿no? Con una intención determinada, un movimiento que no estaba del todo iluminado, porque no estamos acá en la Tierra todos iluminados, y no se sabe por qué. Tocaste algo en la otra persona, tocaste una llaga. ¿Quién te llevó? ¿Qué parte de vos te llevó a tocar esa llaga? No se sabe, ¿no? Porque tu intención no era meterle el dedo en la llaga al otro. Tu intención no era para nada meterle la llaga en el otro.
Pero el salto reactivo del otro es el que muestra que le tocaste el dedo, que le metiste el dedo en la llaga. Y no sabes quién te llevó, no sabes qué parte tuya te hizo ir un poco a ciegas a meter el dedo en la llaga. El tema es si la persona puede ver su propia llaga. Porque vos no fuiste nada más que el dedo que le tocó la llaga. La persona puede ver la llaga, ¿no? Entonces acá hay esto que me parece bien interesante, que es un poco volver a aquello de la reintroyección. Acá estoy yo. Opa, derivando. Y este me parece que ya le va quedando poco también. Vamos a ver. Yo. Acá estoy yo. No tiene así. Yo. Yo. Que es algo y me encuentro con un tú. Y en este tú, el encuentro con el tú, yo siento una gran alegría. Y entonces esta gran alegría, ay, miren cómo escribí el tú, qué cómico. ¿Está? Una gran alegría cuando yo me encuentro con el tú. El tú no es el causante de mi alegría, es el encuentro entre yo y tú. Este encuentro entre yo y tú produjo este estado en mí. ¿Se entiende? Y generalmente tendemos a decir que este es un ángel que me trajo la alegría. No, no. Es lo que en el encuentro del yo y del tú se produjo. En el encuentro entre el oxígeno y el hidrógeno en determinadas condiciones se produce agua. Es el encuentro entre lo que yo traigo y lo que tú tenías, entre lo que yo tengo y lo que tú tienes, y lo que los dos aportamos, que se generó en mí esto. Y posiblemente en ti se generó otra cosa, pero no es tú eres un santo que me trajiste la alegría a mi vida. No. Entre tú y yo se genera esto. Supongamos que en otra relación, ¿no?, el yo se encuentra con otro tú. Y acá lo que se produce es otra cosa. Tristeza. Tú no eres el demonio que me hace sentir triste. No lo eres. Es lo que sucede entre tú y yo, en lo que yo traigo y en lo que tú pones, ¿no? Entre tú y yo se genera esto. Y se genera esto quizás por algunas razones que me trascienden a mí y a ti. Pero tú no eres el ángel y tú no eres el demonio. Otro. Otro encuentro. Tú me pones furioso. Entonces tú también eres otro demonio. Un demonio que me pone triste y un demonio que me pone furioso. No. Es lo que pasa entre mí, entre yo y tú. Es la combinación de yo y tú. Y todo lo que tenemos que hacer en este caso es
¿Volver a dónde? Volver a mí. Y poder ver que la alegría que puedo sentir cuando me encuentro contigo, la puedo encontrar dentro de mí. Que los circuitos de la alegría también están dentro de mí. Y que estos circuitos de la alegría, como decíamos, ¿no? Están dentro de mí y bien gestionada esta alegría puede ser un recurso, ¿no? Si está bien gestionada, porque no hay emociones negativas ni positivas, hay una gestión asertiva o desasertiva de la emoción. A mí una alegría muy grande casi me lleva a la muerte. Iba en un estado de alegría enorme porque había ganado un concurso y estaba en un estado tan de exaltación tan grande que salí a la calle y no vi un auto y me frenó cerquita. Yo tenía que haberme quedado mucho rato a poder asentar esa alegría, a permitirle que esa alegría decantara, que pasar ese estado de exaltación para salir a la calle con esta alegría asentada en el cuerpo, en un lugar de gozo. ¿Ah? La alegría cuando se asienta en el cuerpo genera un estado de gozo corporal profundo, ¿no? Digamos que la alegría viene a ser el estado inmaduro del gozo, según lo que yo veo, ¿no? Y dos estados que podríamos decir de la felicidad. La alegría como un estado más efervescente de la felicidad y el gozo como un estado más asentado en lo concreto, más asentado en la conciencia biológica, ¿no? Bueno, entonces esta alegría bien procesada puede ser considerada un recurso, porque de alguna forma esa alegría y ese gozo me asienta en un lugar, desde donde yo puedo procesar la realidad de otra manera. Acá tengo esto también, bueno, tú me traes esta tristeza, no, tú eres quien desencadena una tristeza, pero esa tristeza está acá, tiene que ver con algo que está acá, y que generalmente esta tristeza que tú como como elemento desencadenante me activa esta tristeza no me la traes tú, esta tristeza era previa y estaba acá, tiene que ver con algo previo, que será de mi infancia, de mi estado intrauterino, de mis antepasados, de mis otros yo en realidades paralelas, lo que fuere, pero estaba acá. Lo mismo con esto. Esto no tiene nada que ver con que tú me sacaste de quicio. Lo decimos porque me saca de quicio, me pone furiosa, me saca de quicio. Esto no tiene que ver con esto. Tiene que ver con algo que me toca, que también está acá. Que el origen lo tendré que ver. Entonces, yo agradezco a esta persona que de alguna forma, consciente o inconscientemente, me está tocando una zona, me está tocando, como dice Eckhart Tolle, me está tocando el cuerpo de la alegría. Este me está tocando el cuerpo del dolor y este me está tocando el cuerpo de la ira. Todo esto tiene una procedencia. Y esto también tiene una procedencia, ¿no? En recursos que también hay acá. Esto también tiene una procedencia en recursos que hay acá. En recursos que también heredé. Porque también heredamos recursos. Heredamos situaciones de trauma, pero también heredamos recursos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. También hemos encontrado recursos en el estado intrauterino, en el momento del parto, en la primera infancia. También hemos tenido recursos y hemos
encontrado recursos, porque por algo estamos acá. Si estamos acá es que hemos tenido recursos. El tema es cómo volvemos a tomar esos recursos, a activarlos y a potenciarlos. ¿Tá? Entonces, lo que generalmente hacemos es eso, es considerar que este es el responsable de lo que me estás, de esto, de esto y de esto. Tú eres responsable de mi alegría. Entonces, no te quiero perder. Tú eres el amor de mi vida porque tú traes a mi vida alegría, alegría, alegría. No te quiero perder. Tú, te quiero lejos porque tú siempre me pones triste o tú siempre me sacas de quicio. Lo que sí es necesario muchas veces, cuando esto no se termina de resolver, agradecer. ¿Ah? Y entonces acá voy a ir a potenciar, a activar más y potenciar más estos recursos. Voy a ir a buscar la fuente transgeneracional o transpersonal de mis recursos. Voy a ir de mi tristeza o de mi ira, que ya vimos un poco cómo era, ¿no? Generalmente la tristeza está relacionada con lealtad en lealtad con las víctimas y la ira está relacionada en lealtad con los perpetradores. ¿Está? Ya lo vimos. Entonces, por ahí hay discusiones actuales sobre si el karma existe o el karma no existe. Entonces, a mí me parece bien importante ver que hay cultura, que tenemos insumos. Nosotros formamos parte de una trama. De un entramado de la existencia. Este entramado de la existencia tiene nudos. A veces en interferencias, otras veces en otros lugares, pero tiene nudos. ¿Tá? Estos nudos vienen a ser el potencial de karma. O sea, las circunstancias, los nudos que todavía no han sido desatados, desanudados, en este enredo sistémico en el que vivimos. Cada nudo es un desafío. Entonces, cada uno de esos nudos que tenemos que abrir, ¿no? Y abriéndole vamos a ver el cuadro a cuadro, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de, ante esos nudos, que sin duda tienen carga, tenemos la posibilidad de entonces al nudo kármico, ¿no? Al nudo kármico. Yo tengo la posibilidad de padecerlo. Y entonces voy a ser un depresivo que va a vivir padeciendo ese nudo kármico. Tengo la posibilidad de ¿qué? De negarlo. Y en la negación puedo llegar inclusive a una pseudo solución, porque creo que lo tomé y no lo tomé a fondo. Y lo que estoy logrando es una pseudo solución. Este va a estar en un estado depresivo, este va a estar en un estado maníaco, y cuando se juntan estos dos, hay un estado bipolar. Hay un estado bipolar. ¿Tá? A veces me dejo tomar por esto, otras veces lo niego, y negarlo, no. ¿Cómo es la verdad? Sí, estaba bien. Bueno, negarlo
supone inclusive tener una interpretación superficial. No lo niego del todo, pero tengo una interpretación superficial del nudo. Y desde una omnipotencia creo que yo lo resuelvo. En este caso, por ejemplo, lo que veíamos, ¿no? Yo creo que escucho a mi cuerpo, ¿no? O yo creo que controlo a mi cuerpo y le voy a hablar a las células como en el video anterior. Le voy a hablar a mis células y les voy a decir, ustedes células se tienen que portar bien, porque ustedes se tienen que curar, porque ustedes se tienen que curar y ustedes tienen que... Después está la otra, que yo le llamo la pseudo escucha del cuerpo, donde de alguna forma puedo dar una interpretación superficial de lo que el cuerpo me quiere decir y no voy a fondo. Y es una... Hay una resolución, pero una resolución superficial, que de alguna forma va a volver, va a volver a aparecer. A lo mejor este nudo kármico, cuando hago una resolución superficial, que es efímera, que tiene un tiempo, puede estar guardado, yo que sé, puede estar, este nudo kármico puede hacerse invisible durante un año, durante dos, o durante tres, durante 6 años. Pero no termina, inclusive durante toda la vida, y este nudo kármico va a aparecer en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, ¿no? De todas formas, cuando la negación no es total, cuando hay un aprovechamiento, esto estaría acá, entre el medio de la negación y el aprovechamiento. Un aprovechamiento parcial y limitado, ¿no? ¿No? El nudo kármico, en este caso, sería una situación que estaría acá, ¿no? Un aprovechamiento parcial y limitado. Yo creo que la mayoría de las personas estamos en este juego, ¿tá? Entre una negación y un aprovechamiento limitado, que puede dar luego paso a un aprovechamiento total. El día en que tengamos la madurez suficiente como para llegar a un aprovechamiento profundo y total, ¿no? Por ahora creo que estamos entre la negación y el aprovechamiento, ¿no? Y entonces vamos como aprovechando de a poquito el nudo kármico, ¿no? Y aprovechamos un poco y el conflicto desaparece, se desvanece por un tiempo y vuelve a aparecer. Generalmente cuando aparece, si hicimos trabajo, aparece, pero aparece con menos intensidad. Pero nosotros también tenemos mayor sensibilidad y ya no lo necesitamos que aparezca con esa intensidad, con esa presencia brutal, ¿no? Es como que al principio necesitamos una enorme cachetada para dejar de negarlo, y ahora con un tironcito de oreja ya nos alcanza y tenemos la madurez para tomarlo, ¿no? Sin necesidad de una enorme paliza, una enorme cachetada. Un tironcito de oreja ya nos pone a torno para ir a otro nivel de aprovechamiento, ¿tá? Bueno, el tema ese de saber que no es el otro el que te roba la paz, que no es el otro el que te abandona. Cuando somos adultos no hay abandono. Podemos hablar de abandono, y también ahí está con relatividad, podemos hablar de abandono. Eh, depende de las culturas, porque en el campo, a los 14 años, las chicas, no ahora en este tiempo, pero en un tiempo atrás, a los 13, 14 años, las chicas salían a trabajar como empleadas domésticas, a una estancia, a esto, a lo otro. Los varones también se iban a estancias a funcionar como peones. Entonces, a los 13 años ya había un proceso de habilitación y emancipación. Entonces, en ese momento y en ese diseño cultural, a los 13 años no había abandono. Había un salto de maduración y de encarar
y el padre te habilitaba y vos te emancipabas y te ibas solito a trabajar en una estancia con 13 años. Hoy una niña de 13 años nos imaginamos yéndose sola a trabajar y a trabajar duro como empleada en una estancia en las condiciones que muchas veces eso era, bravo. O un chiquilín de 14 años, ¿no? Irse a trabajar como peón, levantándose a las 5 de la mañana. Eso hoy nos resulta raro. ¿Qué pasa? Que la expectativa de vida es más grande. Entonces, cuando la expectativa de vida es más grande, fíjense, hoy tenemos 80 años. Acá estamos hoy estamos así. Fíjense, cuando la expectativa de vida era 50 años. Acá ¿se dan cuenta cómo cambia? Fíjense que acá la mitad de 25 son 12 con 5, ¿no? Sí, 12 y 12, 24, 5 y 5, 1 más. Y acá, entre 25 y 50, la mitad de 25 serían 25, 35, 36, 37. 37,5. Por ahí. ¿Se dan cuenta? Fíjense la diferencia, ¿no? Acá, en ese tiempo, acá, es lo que equivalía a esto. Y acá, equivalía a esto. Y acá, equivalía a esto. Al cambiar la expectativa de vida, cambió todo esto, ¿tá? Entonces, en aquella época, un chico a los 13 años ya se iba. Hoy decimos que un muchacho debe emanciparse, ¿no? Debería emanciparse, ¿no? Por el equilibrio de estas edades a los 20. Acá eran los 12, 13. A los 25 ya eras una persona centrada, ¿no? Centrada, ¿no? En tu adultez. Hoy es a los 40. A los 37 ya estabas caída. Ya estabas en caída, ¿no? Rumbo al ocaso. Acá a los 60. ¿Se entiende la diferencia? La mitad de 80 son 40, la mitad de 50 son 25. La cuarta parte, fíjense. ¿Está? Como esta expectativa de vida, como esta expectativa de vida, le da un sentido totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? A nuestras etapas, ¿no? Entonces, los procesos del soltar, acá realmente había un soltar, un habilitar y un soltar al hijo, y el hijo necesitaba emanciparse. Acá está viendo un soltar al hijo, y el hijo necesitando emanciparse. Para asumir la verdadera adultez,
en este caso a los 25 y acá a los 40. Asumir una adultez madura y con todo, ¿no? Y acá está el momento de la gran elección. La gran elección, acá o un poquito antes. Acá, si me voy a convertir en un viejo inservible o en un anciano sabio, ¿no? Entonces, por algún motivo, desde acá hasta acá ya no hay abandono. Desde acá hasta acá ya no hay abandono. ¿No? No hay un abandono. Desde los 20 a los 40 no hay un abandono. Hay una retirada. Hay un habilitar al hijo para que asuma su adultez. Y hay un hijo que se debe a sí mismo a la emancipación. Sentir que no necesito de mi mamá y de mi papá. Y cuando puedo volver a mi mamá y a mi papá, vuelvo como un adulto, maduro y total. Entonces vuelvo sin reclamo, vuelvo sin reproche, vuelvo sin demanda, vuelvo sin culparlo, ¿no? Y es ahí donde vuelvo, ¿no? Entonces tiene que haber un tránsito desde acá hasta acá, en este caso desde acá hasta acá, que me lleva a la madurez. Donde acá estoy todavía en un proceso, ¿no? A veces se logra antes, ¿no? Donde en este asumir que tengo que encarar solo la vida, me puedo sentir abandonado, cosa de que no está de acá para allá, ¿no? Si de alguna forma se vive un abandono, fue un abandono. Si se vive un abandono, en realidad fue un abandono que ocurrió acá. Es un recuerdo de un abandono que ocurrió acá. Y si hay alguien que no haya sentido abandono en esta etapa, no existe sobre la faz de la tierra alguien que en esta etapa no haya venido abandono. Porque no hay ningún padre, ningún maestro, ningún tío, ninguna persona real que pueda estar 100% disponible para un otro. Así tenga 3 meses, así que tenga 5 años, así tenga 15 años, tenga la edad que tenga. No hay posibilidad de haber transitado esto sin haber experimentado abandono. Siempre existen montones de momentos donde mamá y papá no estuvieron en el momento justo donde habían tenido que estar. Porque su mamá y papá también vienen con sus traumas y sus dificultades. Además de abandono, puedo haber vivido situaciones de abuso. Porque nosotros, los padres, también fuimos abusados. Y de alguna forma también ejercemos formas de abuso sobre los hijos. Con una penitencia exagerada, en un mundo donde ya sabemos que las penitencias no educan, que las penitencias retraumatizan, ¿no? Pero un abuso cuantioso con una penitencia suficiente. No hay quien no haya generado esto. Porque los padres también venimos de todo eso. Entonces, este periodo es un periodo donde tenés la oportunidad para llegar a esa madurez de hacerte cargo. La oportunidad de hacerte cargo de todo lo que no estuvo, lo que no fue asertivo en este periodo, abandonos, abusos y todo lo demás, para poder llegar a qué, a esta madurez de una forma bastante más plena. Y cuando llegás a los 40 años, en este caso serían los 25, asumiendo esa adultez, y habiendo aprovechado este tiempo para resolver y sanar todo esto. Entonces todo esto que se presentó acá y que tiene distintas procedencias, ¿no? Se presenta acá, pero tiene distintas procedencias, ¿no? Se hace visible en esta etapa. Acá lo voy a procesar para pararme
en un lugar acá, diferente. En este nuevo lugar donde me paro, yo ya no reprocho, no reclamo, no pido que mis padres me pidan perdón, que es ponerme por arriba la de mis padres, ¿no? Sino que a todo esto le digo sí. Acepto todo esto y le digo que sí. Y lo tomo como oportunidad. Y acá lo proceso. Y acá estoy en posibilidad de estar adulto. Y acá voy a seguir procesando, porque el seguir procesando va a existir siempre. Yo acá, de acá a acá, voy a seguir procesando. Ahora, lo que proceso de acá a acá es diferente. Desde los 40 a los 60, lo que voy a procesar es diferente. Y lo que voy a procesar de los 60 a los 80 es diferente. Por eso, acá es importante reunirse con pares, con gente más o menos de la misma edad, que estén viviendo un proceso parecido. Y acá es importante reunirse con pares, y acá es importante reunirse con pares. Entonces, los destetes sucesivos, acá, acá y acá, en esta edad, y acá, hay dos momentos de destete muy grandes. En este destete es cuando yo siento que con 20 años ya estás preparado para lograr determinadas cosas en el mundo y que te tienes que parar y encarar en el mundo. De acá a acá vas como dando sostenes por acá o por allá y acompañando un poquito por acá, un poquito por allá, donde también metes la pata como padre. También metes la pata. Y más si no has hecho un proceso interno. Pero con todo el proceso que hayas hecho, nosotros tenemos, digamos que nosotros tenemos para procesar toda esta cantidad. Y habremos procesado esto. Habremos procesado un 5 por 1000 de toda la cantidad de cosas que esta humanidad tiene para procesar. Este es nuestro aporte. Todo esto que hay que procesar, que la humanidad tiene que procesar, y esto sería muchísimo, todo esto que la humanidad tiene que procesar, se muestra todo el tiempo a través de todos y cada uno. Porque cada uno de nosotros, holos, es una representación del todo. Y lo que está totalmente mal en la humanidad, está mal en cada uno de nosotros. Cuando uno hizo este pequeño aporte, ¿no? Ya hizo mucho. Hay gente que cree, porque todavía está en un estado adolescente, que un proceso de sanación da resultados si tú lograste resolver todo esto. Todo lo que de alguna forma necesita sanar la humanidad a través de varias generaciones para adelante, la gente considera que para que un proceso de sanación dé resultado, tenés que haber sanado todo esto. No puede ver este logro. Esta gente todavía tiene la imagen de un mundo ideal, la imagen de la persona ideal. Todavía no ha bajado a la realidad. ¿Tá? Entonces, como nosotros, los que hemos hecho proceso, los que empezamos a procesar todo esto y logramos este poquito de proceso, acompañamos acá, también acá en ese acompañamiento generamos errores. Seguimos generando errores. Y muchos de estos errores, un poco más atenuados, pero también los seguimos generando ahí. ¿Se entiende? Bueno, ahora acá sí. Acá viene un momento de un soltar mucho más fuerte y definitivo. Acá hay una necesidad bien importante de que la persona asume una adultez en este cenit total. ¿Tá? Fíjense que respecto a las direcciones, este momento sería el este, ¿no? Este momento sería el norte, donde el sol nos cae ¿dónde?
¿no? El norte, el este y el sol en el este. Acá el sol nos cae desde el cenit. Acá estamos en el oeste, el ocaso. Y Opa, que después viene esto. Y de ahí viene ¿qué? ¿No? Desde acá hasta acá somos antenitas vivas. De acá para acá somos antenitas no vivas. Y es así, no hay vuelta. ¿No? Acá somos antenitas vivas porque transitamos todo este periodo encarnados en un cuerpo. De acá a acá somos antenitas no vivas. Hasta que acá volvemos a hacer damos un salto y empezamos un círculo en el espiral más arriba. Llegamos acá y hacemos un círculo en el espiral más arriba. ¿Está? Entonces decíamos acá cuando la persona está en su norte y tiene el sol arriba para este hemisferio, para el hemisferio sur. Para el hemisferio sur tiene su sol arriba, en este norte, en la adultez total. Yo tengo en mi terreno las 4 direcciones marcadas. Y en mi terreno tengo esto marcado. Cuando estoy en el norte, estoy asumiendo la adultez. ¿Ah? Y entonces ahí viene el siguiente soltar a los hijos. Un soltar bien importante a los hijos a esta edad. Y en ese soltar ya tienen que asumir su madurez. Tienen que asumirse acá, con ese sol en el cenit, representando la adultez. ¿No? Y es un soltar muy importante. ¿No? Es importante este soltar, es importante este soltar. Acá también hay pequeños soltares, porque el día en que lo dejaste en la jardinera lo soltaste. El día en que, ¿no? Acá hubo también determinados soltar. Siempre hay procesos de soltar. Pero hay puntos importantes en los 20 años y en los 40 años. Procesos, instantes de soltar muy, muy, muy importantes. Donde de alguna forma dejes de estar queriendo que tus padres sean, sientan, piensen y hagan diferente a lo que son, sienten, piensan y hagan. Donde dejar de reprocharle a los padres, de reclamarle a los padres, y donde soltás la expectativa de que tus padres tuvieron que ser diferentes. Yo no lo logré a los 40 años. Yo pude empezar a lograr eso apenas por acá. Yo hasta esta edad todavía seguía, hasta casi los 56, 58, adentro de mí y de forma muy disimulada, seguía sintiendo y pensando que mis padres, en una falta justicia, pobres, mis padres me dieron lo poco que tenían, pobres, y estando como estabas me dieron lo mejor que podían. No. Asumí a los 60 recién que lo mejor que mis padres me dieron fue sus errores. Ese fue el cambio mayor que yo empecé a tener a los 60. Que lo mejor que mis padres me dieron fueron sus errores. Ese fue el cambio más grande que a mí me pasó a los 60 años. ¿No? ¿No? Creo que es posible hacerlo antes. Pero lo que pasa es que yo, lo que tenía que haber vivido a las 40, lo viví recién como a los 56, 58. A esta edad, poderme dar cuenta que lo mejor, el regalo más grande que me dieron mis padres, no fueron los aciertos, fueron sus errores. ¿No? Y que porque yo había hecho todo este camino, yo había recuperado, ¿no?
Acá están los errores, pero yo había recuperado recursos. Puedo tomar los errores porque también recuperé los recursos para tomar estos errores como oportunidad. Y entonces de acá para acá, la vida se convierte en otra cosa, muy diferente, ¿no? Luego, volvemos a este ocaso, y volvemos a este ocaso sabiendo que la muerte es una transición. Esto nos permite saber que la muerte es una transición, que el final no está acá y acá, que es una transición de antenita no viva a antenita viva. Y que acá tenemos tiempo lineal. Acá ya no tenemos tiempo lineal. Acá empezamos a habitar un tiempo diferente. El tiempo que va desde el oeste al este, pasando por el sur, es un espacio atemporal. Las antenitas no vivas viven en un espacio atemporal, que es lo que se empieza a ver en las constelaciones familiares, ¿no? En las constelaciones cuánticas. En ese espacio atemporal están juntos los vivos y los muertos, las antenitas vivas y las antenitas las antenitas vivas y las antenitas no vivas. Y vemos que una antenita no viva, no se sabe cómo, está dándole la mano a una antenita viva, o la está empujando, o la está sosteniendo. Lo que se ve acá, en este espacio atemporal, en las constelaciones, es bien interesante. ¿Está? Y como es un espacio temporal, vieron que no puse años. No existe. El tiempo lineal existe acá. Acá son 20, acá son 40, acá son 60, acá son... Acá no se sabe. Porque es un espacio temporal. ¿No? Al que a veces centramos, espacio temporal, al que a veces, a través de las constelaciones, ¿no? Podemos entrar. ¿No? En la edad que tengamos, podemos entrar a ese espacio atemporal, ¿no? Y cuando entramos a ese espacio atemporal, estamos teniendo en cuenta que el sur que nos permite entrar a este espacio atemporal, que no es lo que nos permiten las constelaciones. Las constelaciones nos permiten entrar a este espacio atemporal, que es bien interesante, ¿no? Porque acá estamos solo las antenitas no vivas. Y acá nos encontramos antenitas vivas y antenitas no vivas, en un espacio temporal. Acá perdemos, acá podemos tener 3 años, podemos tener 3 meses, podemos ser un feto de 2 meses, ¿no? Podemos ser un embrión de 3 días, podemos tener 80 años a pesar de que tengamos 40. Entramos a este mundo, donde todo eso diferente sucede, y donde podemos conectarnos en esta nueva dimensión. Entonces, acá es donde nosotros entramos, de alguna forma, al universo base 21. Acá estamos en el universo base 12 del tiempo lineal. Y por supuesto, después de ir y tomar una experiencia de ese tipo, volvemos a la edad que tenemos. Si tenemos 40 años, volvemos a los 40 años. Si tenemos 60 años, vamos a volver a los 60 años. Y si tenemos 20 años, vamos a volver a los 20 años. ¿No? Pero acá estamos en un espacio atemporal. Y esto es bien importante. Entender dónde, en este esquema, dónde operan las constelaciones. Dónde nos encontramos en las constelaciones. Esto es bien interesante. Nosotros entramos a esta dimensión. ¿Vieron Alicia en el País de los Espejos? Bueno, es como atravesar a través del espejo. Este sería el plano del espejo, ¿no? Entonces tenemos Alicia en el País tenemos en el libro Alicia en el País de la Maravilla, tenemos 2 aspectos nuestros. Uno que es Ana.
Ana es la eficiente que camina acá. Ana es la eficiente. Se fueron a sentar abajo del árbol y Ana cómo fue. Prolijamente vestida, impecable, su pelo, su estado, toda ella prolija, maravillosa, muy Ana, prolija y eficiente en el mundo lineal, ¿no? Que se sentó con su ropa impecable y sus libros a hacer sus deberes. La eficiencia para hacer los deberes. ¿Qué hizo Alicia? Se metió por el túnel y vino a este mundo. Alicia transgresora, Alicia desordenada, Alicia loquísima, se zambulló por este mundo. Todo lo que en el libro de Alicia este, Alicia en el País de las Maravillas de alguna forma muestra, son ejemplos simbólicos de montones de cosas que pueden suceder acá. Sin duda después tiene que volver. Ahora, todos tenemos una Ana y una Alicia. Algunos tenemos mucho más de Ana en esto de la linealidad de querer todo ordenadito, ordenadito, ordenadito. Tengo una amiga que pone sus almohadones ordenadito, ordenadito, ordenadito. En este orden de la Ana ordenadita, que tiene que tener las cosas como deben de estar. Y se encontró con una Alicia, que se zambulle por acá cada rato y acá se mete y le hace unos desbarajustes tremendos. Bueno, a ella quizás le está faltando un poco de Alicia y a mí me está faltando mucho de Ana. Quizás para eso nos encontramos, para que yo pueda tomar lo de Ana que me falta y le pueda compartir un poco lo de Alicia que ya le falta. Bueno, esto me pareció importante poder tener claro, que a mí me vino tan claro, estos soltares que hay habiendo acá hasta los 20 años y un soltar importante que empieza a pasar a los 20. Por eso se dice la mayoría de edad entre los 18 y los 21, dos niveles de mayoría de edad, ¿no? Y después esto. Adulto asumido plenamente como adulto. ¿Acaso es un joven? Pero ¿acaso es un adulto asumido como adulto? Asumido como adulto, donde el padre tiene que generar un soltar real y profundo, con una confianza absoluta de que vos, querido hijo, tenés todo lo que necesitas para experimentar todo esto, ¿no? Y eso es bien interesante. Por supuesto, cada soltar genera pataletas y genera dolores de un lado y del otro. Genera dolores, ¿no? Genera dolores porque lo que tenemos que sacarnos de adentro son ciertos ideales que tenemos grabados. Tenemos ideales de que parece que ser buen padre y buena madre es tener a los hijos comiendo los ravioles todos los domingos, al hijo, a la nuera, a los nietos, todos los domingos comiendo los ravioles. Y a veces los hijos se van para el otro extremo del mundo. ¿Tá? A veces los hijos se van para para el otro extremo del mundo. ¿Para qué? Para evitar esa historieta de reunirnos con mamá y papá todos los domingos a comer los ravioles de los domingos. Para sostener a mamá y a papá. A veces se van algunos hijos y algunos se quedan a cargar con nosotros. Entonces, cuando esto no se da, es porque son los hijos los que empiezan a cargar con nosotros. Esto tiene que darse. Si esto no se da, son los hijos los que empiezan a cargar con nosotros. ¿No? Entonces, por eso es tan importante soltar a los hijos. Para que los hijos no carguen con nosotros. Para que los hijos vuelen y tengan su propia vida. Porque tienen todo. Vinieron con todo. Vinieron con todos los recursos necesarios para lidiar y editar su destino. Editar su línea de tiempo, editar su destino. Lo tienen todo.
Cuando nosotros no nos animamos a esto, no es por los hijos. Es porque todavía no confiamos en los recursos de los hijos y porque todavía no sabemos asumir nuestra soledad, no sabemos asumir nuestro vacío. ¿No? Em, Cuando los hijos vuelven, después de haber logrado esto, vuelven de otra manera. Porque para eso, el padre ya no necesita a los hijos como muleta, como excusa para vivir. El padre ya encontró el sentido de la vida, su propio sentido de la vida, el propio sentido de su existencia, de esta existencia, en esta vida. Y como ya sabe qué es lo que vino a hacer y qué está haciendo, no tiene necesidad de andar dándole la teta, seguirle dando la teta. Porque si no te doy la teta y si no te ayudo, tú no podés. No, no, yo estoy decretando que tú no podés porque yo necesito que tú me necesites. Yo necesito que tú me necesites. Y como yo necesito que tú me necesites, tú me vas a necesitar porque yo decreto que tú me necesitas. Y como yo decreto que me necesitas, tú me vas a necesitar. No, ya no necesito que me necesites, ya te puedo soltar y confío plenamente en todos los recursos que tú tienes para asumir tu destino. Y olvídate de los ravioles, de los raviolos de los domingos en casa de mamá o en casa de papá. Cuando todavía hay subyacentes demandas, reproches, la idea de que mi mamá y mi papá tenían que haber sido distintos. Acá me di cuenta que mis padres maravillosamente fueron los padres que yo necesitaba, que cometieron los exactos errores que yo necesitaba para crecer. Y eso es algo que se empieza a dar acá y acá. Que a mí, por cierto, como yo este proceso lo hice acá, mi proceso fue cortito acá. Pero acá es cuando el hijo empieza a ver, ¿no? ¿No? Que los errores que cometieron los padres fueron el mejor regalo. Y entonces, hacia los padres lo único que hay es gratitud. Gratitud por todos los recursos que me diste, pero gratitud por todos los errores y horrores que cometiste. Entonces esto a mí me parece muy, pero muy interesante. Porque después que yo le agradezco a mis padres, ya puedo encarar todo lo que está pasando en el mundo externo de una forma diferente. Porque tengo una manera de concebir el error totalmente diferente. Esto puede empezar a pasar acá. Pero el asumir el error como una enorme oportunidad, por asumir los errores de mis padres como una enorme oportunidad, donde esto toma el cuerpo más importante y terminas agradeciendo de forma profunda a los errores que tu papá cometieron, porque entendiste que los errores que tu papá cometieron tenían un propósito muy claro, es acá. Esto te hace, ¿no? Acá te conviertes acá sos joven, acá te conviertes en adulto, acá te conviertes en un adulto mayor, que va a empezar a desplegar el anciano sabio. Entonces, esto no es fácil de resolver. Esto no es fácil de resolver. Esto necesita primero una confianza, que el padre recupere una confianza muy, pero muy verdadera y genuina en que los hijos traen todo. En el mismo momento en que decidieron encarnar, traen todos los recursos. Y confiar en que los van a recuperar. ¿No?
Si quedaron desactivados esos recursos por nuestros propios errores, esos recursos quedaron desactivados, ellos van a poder activar todos esos recursos. Pero para eso tenemos que tomar distancias. ¿No? Para eso los padres tenemos que tomar cierta distancia, que puede ser distancia física o que puede ser distancia psíquica. ¿No? La otra cosa es que nosotros somos los padres y ellos son los hijos. Los hijos no nos tienen que estar dando. Los hijos toman, los padres dan. Los hijos toman, los padres dan. Lo cual no quiere decir que los hijos después no puedan colaborar con este proceso, cuando de verdad el padre no se volvió ese anciano sabio y todavía tiene elementos, ¿no?, de los procesos de deterioro. Pero el acompañamiento del hijo en este periodo, en el deterioro físico del padre, acá ya empieza a ser desde el lugar del hijo, no desde la parentificación, de que tengo que sostener a mi mamá, porque yo me coloco como la adulta que sostiene a mi mamá como niña y yo como adulta, o como adulto que sostiene y cuida a mamá. ¿Se entiende? Acá es bien diferente la cosa. Pero para poder una madre soltar, tiene que poderle decir al hijo que yo soy la grande y tú eres el chico. Y yo logro dejar de necesitar de ti para liberarte y lograr la madurez, ¿no? Entonces, este padre que está en los 60, se coloca al hijo enfrente al hijo de 40 y le dice, yo soy la grande, tú eres la chica, y yo logro mi autodependencia económica, física, mental, emocional, ¿no? En todo. Yo logro mi autodependencia y te libero de mí. Eso es bien importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces algunos padres a los 60 años, algunos padres, algún nivel de dependencia tenemos de los hijos. En algún lugar los hijos terminan siendo muletas de nosotros, hasta que nos damos el permiso para decir basta. Con lo que te di ya tienes suficiente. Basta, con la que te di ya tienes suficiente. Y yo me hago cargo, con 60 años, me hago cargo de mí, de asumir lo mío. Yo me hago cargo de mí, de asumir lo mío. Tú ya no me tienes que sostener, ni económica, ni mental, ni psicológica, ni emocionalmente. Tú no me tienes que sostener. Yo me sostengo, te libero y te dejo volar. Bueno, en ese camino estamos todos, porque alguno está dependiendo económicamente de su hijo, otro está dependiendo emocionalmente, otro está dependiendo, ¿no? Algún tipo de dependencia vamos teniendo de los hijos. Y somos nosotros. Nosotros creemos que los hijos dependen de nosotros y es absolutamente al revés. Nosotros necesitamos que los hijos nos necesiten, porque no sabemos transitar el vacío. Nosotros necesitamos que nuestros hijos nos necesiten porque no somos capaces de sostener el vacío, porque además nos sentimos enormemente culpables de destetar. Esto es muy fuerte, pero es así. Entonces, casos, ¿no?, de las grandes madres, de la gran madre teta lechera, vaca lechera que genera terneros mamones, y los hijos se le van lejos, se les van del país, ¿no? Y entonces cuando los hijos se van lejos y se van del país, y hay un encuentro, ¿no? Un encuentro por año, un encuentro a cada 2 años, un encuentro o se van dentro del país pero un poco más lejos nomás, pero ya no están los domingos para ir a comer con mamá y papá, los ravioles los domingos, ¿no? Y tampoco está la mamá guardería, donde va a salir voy y le llevo mis nietos a mamá, ¿no? También está ese mito de
la maravillosa presencia de los abuelos en forma permanente. Los abuelos cumplen un rol importante en los nietos, siempre y cuando no sean los nietos los que sostienen a los abuelos. ¿Tá? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque sí, hay toda una historieta que la maravillosa presencia de la vida de los abuelos en los nietos, cuando el abuelo ya llegó acá. Si no son los nietos los que se convierten en las transfusiones de vida para los abuelos. Son los nietos los que se convierten en la transfusión de vida de los abuelos. ¡Ay! Porque mis nietos son mi vida y mis nietos me dan vida. Entonces, si tus nietos te dan vida, ¿tú le estás robando vida a tus nietos? ¿Tus nietos son tu transfusión de vida? No. Tú tienes que conectarte con la fuente interna de tu vida para ser una abuela, que conectada con la fuente interna de su vida es capaz de estar como un adulto entero ante el nieto. Si no, le estás chupando energía a tu nieto. Porque mi vida cambió cuando fui abuela. Es posible que la vida cambie. Es posible que la vida cambie. Pero fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa. Voy a borrar un poquito, pero voy a usar el mismo esquema. Los nietos vienen exactamente cuando yo tengo que vivir este proceso. La abuela tiene que vivir ese proceso. ¿No? De los 60 a los 80 tiene que vivir ese proceso. Y tiene que vivir un proceso tan profundo como que tiene que saber no creer. Bueno, nos están dando. Desde los 60 a los 80. La abuela tiene que... La persona que ya es abuela, algunos no somos abuelos, la persona que ya es abuela, desde los 60 a los 80, tiene que saber, tiene que haber encontrado dentro de sí la certeza de que esto no es un final. Y este proceso de encontrar dentro la certeza de que eso no es un final, es un proceso que nos lleva a ir a un lugar mucho más profundo de nosotros mismos, que viene después de haber podido aceptar que los errores que cometieron nuestros padres fue el mejor regalo. Pero como esto es muy fuerte, ¿qué sucede? Aparecen los nietos. ¿Y los nietos qué nos dan? ¿Los nietos son qué? Son como globitos de helio que nos sostienen ahí. Y cuando los nietos ocupan este lugar, que son como globitos de helio que nos sostienen ahí, para evitar este proceso, para evitar ese proceso. ¿No? Entonces eso, ahí se complica un poco. Entonces, cuando el abuelo de verdad es un abuelo que reconectó profundamente con su energía vital y no tiene que pedirle que los nietos sean transfusión de vida, y con esa energía vital que el abuelo conectó, poder hacer este proceso, que es la fase más yin. Esta fase es la más yang. Y acá empieza la fase más yin. ¿Está?
La fase de quedarse en un estado de quietud y es muy hondo, muy hondo, muy hondo, pero muy hondo y muy profundo dentro de sí mismo, ¿no? Y en esa profundidad voy a entender que esto no es el final, que esto es una transición hacia todo eso, hacia todo ese ámbito, ¿no? Y entonces, estar con los nietos no tienen esta función en nuestra vida. Nuestra manera de estar como abuelos que hacen este proceso con los nietos es otra forma de presencia. Y no quiere decir que tengamos que alejarnos de nuestros nietos. Si nuestros hijos asumieron esto porque nosotros les dimos ese lugar y dejamos de usarlos como bastón, si nosotros de verdad soltamos a fondo a nuestros hijos y nuestros hijos lograron ese nivel de madurez y logramos dejarlos en paz y que si quieren venir, vengan, y si no quieren venir, pasen 6 meses sin venir y sin llamarnos, y tienen todo el derecho, y tenemos que dejar esta, ay, que mi hijo no me llama, ay, qué horrible, y que yo los llamé y ellos no me llaman. Acá estás en la abuela, en la niña abandonada. Tendrás 60 años, pero estás en la niña abandonada. Los hijos no tienen para nada por qué llamarte. Salvo que tú lo llames, que estés, bueno, estoy teniendo un problema físico y estoy teniendo un problema físico y estoy necesitando un poco de ayuda de ustedes, a ver, ayúdenme. Y vienen y dan una ayuda puntual y están ahí. Pero no se instalan a vivir con nosotros. Es un poco como hacían, ¿no? ¿No? Cuando llegaba este momento, ¿qué hacían? Los ancianos, cuando llegaba este momento que lo sentían, porque era como si algo de acá lo llamara, algo de acá lo llamaba, lo sentían, y los chamanes, los aborígenes, iban con su mantita y se sentaban en la montaña. Y como se habían vuelto muy yin, desencarnar era un acto maravilloso. Ahora, una persona que vino totalmente llana hasta acá, ¿puede poner la mantita y desencarnar? No. El estado yan tan profundo que nosotros llevamos hasta el último momento de esta vida, no nos permite poner la mantita y decir, bueno, acá voy a entregarme, respiro, respiro, respiro y desencarno. Si yo llego en estado absolutamente yan a este estado, sin duda que no voy a desencarnar tan fácil. Tampoco es mi decisión. Yo me voy y me planto para desencarnarme. Y permito que suceda. No lo hago, lo permito. Porque el yin es permitir que algo suceda. El yang es hacer. El yin es permitir que algo suceda. Y a nuestra cultura le falta mucho yin, mucho permitir que suceda. Hay demasiado yang, demasiado hacer, hacer, hacer. Y hay muy poco yin, permitir que esto me suceda. El yang es controlador. El yin es un acto de entrega. Para lo que tenga que suceder a través de mí suceda. Entonces me permito desencarnar. Y de acuerdo a el nivel de yin que tenga, ese permiso va a operar. Y voy a desencarnar. Y no es que me voy a quedar ahí y entonces voy a estar así y van a venir y los lobos me van a devorar vivo. No. Sin duda desencarno mucho antes de que los lobos me vengan a comer vivo. ¿Ah? O me voy a morir congelado en el hielo. ¿Ah? Pero en esta cultura, desde los 60 a los 80, vivimos en ese estado de deterioro, ¿no? Donde en vez de estar en el hacer, estoy en la inutilidad, que no es el sin hacer haciendo del estado yin. No es aprovechar esta etapa para una reconexión bien profunda de mí, conmigo misma, sino un estado de deterioro, ¿no? Donde hay un... A ver, esto sería el sin hacer haciendo, que es esa reconexión profunda. Acá es un menos hacer. Acá hay un más hacer. Y acá hay un menos hacer. O una falta del hacer
que se vive en negativo. Y acá en el yin hay puro, ¿qué? En el yin hay pura reconexión con el ser profundo. El anciano que entra, el viejo que entra en deterioro está en el menos hacer. Ya tengo el hacer en menos. Y acá tengo el hacer en más. Para ser anciano tengo que lograr ¿qué? Esto. Más yin, más reconexión con el todo. Bueno, esto es lo que estoy sintiendo hoy, que puedo compartir y que y no sé qué va a pasar, porque siempre me parece que estoy llegando al último video y que estoy entregando lo último y bueno, está, y medio que me acomodo y me reacomodo, pero la Alicia vuelve a meterse. La Alicia vuelve a meterse. Tengo que tratar de ver cómo hago, cómo logro, ¿no? Encontrar que también la Ana tenga un lugar en mí, para hacerme cargo de un cierto nivel de orden concreto en lo concreto. ¿Tá? En este momento me doy cuenta que mi Ana está muy herida. Me acaba de caer eso. Mi Ana está muy herida. Por eso se perdió el equilibrio y me volví tan Alicia. Mi Ana está muy, muy herida, porque en este mundo concreto, siempre fui muy torpe. Entonces este lugar me era maravilloso. Yo tenía una facilidad enorme, siempre tuve para entrar a ese lugar, para ser la Alicia que se perdía en ese mundo. Y lo que me doy cuenta, en este momento me acabo, de que mi Ana está muy herida, porque cada cosa que hacía recibía un rezongo por una cierta de torpeza. Iba a manejar un vaso, el vaso se me caía y se me quebraba. Y bueno, gracias por estar ahí, porque me acabo de dar cuenta ahí. Y esto implica un trabajo bien importante, ¿no? Esta reconciliación con la Ana y abrazar a esa niña, que todo lo que hacía en el mundo concreto lo hacía mal. Diríamos con mucha madurez abstracta, pero una inmadurez concreta muy grande. Entonces, ¿cómo abrazar a esa niña? ¿Cómo entrar este tiempo? Y la adulta que soy con 66 años en este espacio, esta adulta que soy de 67 años pueda irse a encontrar en este espacio con esa niña chiquitita, porque en este espacio esa niña todavía existe. Y abrazar en este espacio al aspecto de Ana, ¿no? A la torpe Ana. A la torpe Ana, que cada vez que iba a hacer algo se le caía. Bueno, ahí quizás viene el tiempo donde los videos se detengan un poco, pero no lo sé. Así que ya vamos a ver qué pasa. Mañana pasado, otro pasado, vamos a ver. Si me pongo a abrazar a Ana y Ana se pone contentísima a hacer cosas, ¿no? Saca ese nivel de eficiencia que la Ana tiene, acompañada y abrazada de la Alicia, ¿o no? Muchas gracias. Y gracias por esta oportunidad, porque aunque les parezca mentira, el poner en palabras, el explicar, el hacer los mapas y el poner en palabras, la que se beneficia más de todo esto soy yo. A mí, poner en palabras
después grabarlo y después ver los videos y volver a reprocesar cosas que están en esos circuitos lógicos, pero aterrizar todo eso a los circuitos neuronales, en realidad los videos en primer lugar están hechos para mí. Por lo tanto, gracias que ustedes son la excusa para que yo grabe estos videos, que en realidad parece que son para ustedes, pero en primer lugar son para mí. Gracias.